que me vayan poniendo los equipos que hicieron. Mañana durante la biografía lo que vamos a hacer es trabajar en infografía. Es que hay una persona, hay un muchacho que me dijo que lo quería hacer individual, pero bueno, las personas que lo quieren hacer, pongan las parejas que van a hacer. En dúo, trabajen en dúo que tenga una tableta, un lector, lo pueden traer mañana, porque es lo que vamos a hacer durante la biografía. Cada equipo va a trabajar en su infografía, para que lo puedan entregar el tiempo el día 7 de abril. Si no tengo pareja, ¿lo puedo hacer individual? Sí, yo creo que no recuerdo el nombre del otro muchacho, pero hay otro muchacho que también lo quiere hacer individual y no hay problema, lo pueden hacer individual. Así que eso, mañana pueden traer su tableta, su laptop, para trabajar en eso. En la infografía, cualquier duda, igual yo voy a estar acá, pero eso lo vamos a hacer. Esa es la orientación que hay. En la clase pasada estuvimos viendo el átomo y sus elementos, así como los enlaces químicos. En el día de hoy vamos a empezar con las moléculas orgánicas e inorgánicas y vamos a ver sobre todo el agua y las sales y las moléculas inorgánicas. Y después en cada conferencia, las próximas conferencias estaremos viendo cada molécula orgánica. Bueno, las moléculas, ¿qué son las moléculas? Mirando que ya pasamos por el átomo, ¿qué serían las moléculas entonces? ¿Es el conjunto de los átomos? Sería entonces un conjunto de átomos enlazados por elementos químicos. Y además, ¿qué nivel de la materia es en la molécula? ¿Qué nivel constituye? ¿Se acuerdan? El nivel de organización de la materia. ¿Qué nivel constituiría la molécula? Si ya pasamos por el átomo, que es el primer nivel, entonces la molécula es el segundo nivel de la materia. ¿Se acuerdan? Importante también para la estructura y función de la célula. Bueno, las moléculas se pueden dividir en inorgánicas y orgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos el agua y las sales. Las moléculas inorgánicas son moléculas simples que vienen de la Tierra, del universo. En su estructura principal no tienen el carbono, lo que las diferencia también de las moléculas orgánicas. Y además, bueno, como todos saben, el agua y las sales, como veremos más adelante, tienen diferentes estructuras, diferentes funciones en la célula y en el organismo como tal. Además, tenemos las moléculas orgánicas, que son moléculas más complejas, como todos conocemos, donde están las biomoléculas, ya sea los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Como ustedes deben saber también, los carbohidratos son fuente de qué? Que lo vamos a ver en la clase siguiente. Los carbohidratos son fuente de qué? De energía. Los lípidos son fuente de qué? Son la reserva de qué? De energía y además ¿qué forman? Grasa. ¿Eh? Grasa. Sí, pero ¿qué forman? ¿Por qué es importante en la célula también los lípidos? ¿Qué van a formar? La bicapa lipídica de las membranas, los fosfolípidos. Y las proteínas, como ustedes saben, tienen diferentes funciones en el organismo también, así como los ácidos nucleicos que van a formar el ADN y el ARN, es decir, material genético. Aquí, este es un cuadro resumen de las características de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Como les dije, las moléculas orgánicas son las moléculas de la vida. Su estructura principal está basada en átomos de carbono. Se encuentran principalmente en los organismos vivos, ya sea plantas, animales, bacterias, y suelen ser estructuras grandes y complejas. Ejemplo, como ya hemos visto, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, las moléculas inorgánicas son las moléculas de la Tierra y el universo, no tienen en su estructura principal el carbono, se encuentran tanto en la materia viva como en la materia inerte, es decir, tanto en las rocas como en el aire, los minerales y ejemplo, como hemos visto, el agua y las sales. Vamos a empezar por el estudio del
la clase pasada, está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos por un enlace covalente ¿de qué tipo? ¿Polar o apolar? ¿Cómo es el enlace covalente del agua? Polar. ¿Por qué? ¿Cómo se van a distribuir las cargas? Las cargas aquí se distribuyen, ¿se comparten los electrones o se transfieren electrones? Se comparten los electrones en el enlace covalente. Y para que sea polar, ¿cómo tiene que ser esa compartición de electrones? ¿Cómo tiene que ser esa compartición de electrones para que sea un enlace covalente polar? ¿Cómo se comparten esos electrones? Eso es importante que lo sepan porque esa es la base de por qué el agua tiene todas las funciones en nuestro organismo, fundamentalmente el gaseo. Como decía la muchacha, se comparten los electrones, pero se comparten de manera tal que se acuerden que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el oxígeno va a traer ese par de electrones que se comparten, ¿ven? Ese par de electrones que se comparten aquí en ambos enlaces, los va a traer más hacia él. Entonces se va a generar una diferencia de carga en el sentido de que el hidrógeno se va a quedar con carga parcialmente positiva y el oxígeno con carga parcialmente negativa. Por eso es un enlace covalente polar. ¿Se acuerdan de eso? Y el agua, ¿cómo se va a enlazar a otra molécula de agua? ¿A través de qué enlace? Sí, el agua, esta es una molécula de agua. ¿Cómo se va a enlazar a otra molécula de agua? Por los puentes de hidrógeno. Entonces, estos dos tipos de enlaces que forma el agua es súper importante para las propiedades que vamos a ver a continuación. Tanto el enlace covalente polar como los puentes de hidrógeno que se forman entre ellas cuando están interactuando. ¿Hasta ahí me siguen? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, como les decía, esos enlaces que se forman en el agua les va a dar estas 4 características principales: el elevado calor específico, la tensión superficial, la solvatación y la solubilización. Ahora vamos a ver cada una de ellas individualmente. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que es necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia. Es decir, cuánta energía se necesita para que algo se caliente. Como ustedes pueden ver, como ustedes se pueden imaginar, el agua, ustedes pueden pensar que el agua tiene alto o bajo calor específico. ¿Qué ustedes creen? ¿Que tenga alto o bajo calor específico? El agua tiene un elevado calor específico. ¿Por qué? Porque el agua necesita absorber mucho calor para cambiar su temperatura. Y eso es importante para la cocción de los alimentos, para mantener la regulación térmica de la tierra, para mantener la temperatura corporal del cuerpo. Por lo que el agua se va a calentar y enfriar lentamente. Aquí está la tabla. ¿Ven? El agua con alto calor específico. Aquí les pongo un ejemplo de la cuchara. ¿Y eso por qué va a ser? Por los enlaces covalentes. Porque los enlaces covalentes del agua son muy fuertes y necesitan mucha temperatura para romper esos enlaces. Por eso tiene esta propiedad de elevado calor específico. Aquí tenemos no sé cómo decir, una olla con sopa y tenemos una cuchara de metal y una cuchara de madera. Como ustedes pueden ver, la cuchara de metal se calienta más rápidamente que la cuchara de madera. ¿Por qué? Porque entonces la cuchara de metal tiene un bajo calor específico, por lo que se va a calentar rápidamente y va a transmitir ese calor. Sin embargo, como ustedes ven acá, la madera tiene un alto calor específico, por lo que va a absorber ese calor muy lentamente y no vamos a notar ese cambio de temperatura tan bruscamente. Por eso, cuando cocinamos, sobre todo las muchachas que cocinan o los muchachos que cocinan, es mejor usar herramientas de madera, ¿verdad? Porque no vamos a sentir ese calor.
Por lo que aquí les pongo porque es importante esta característica particular del agua, que regula la temperatura corporal al sudar y modera el clima en la Tierra, permitiendo que el mar se enfríe más lento que la Tierra y mantenga la temperatura estable de las células, protege a los organismos de cambios bruscos y ayuda también a la hemostasia, que es esta prueba. ¿Entendieron por qué el agua tiene un elevado calor específico? Otra característica del agua es la tensión superficial. ¿Qué significa la tensión superficial? La tensión superficial es que se genera una película elástica, una capa elástica en la superficie del agua que permite que algunos insectos puedan caminar encima de ella formando gotas eféreas como ven aquí. ¿Por qué pasa esto? En el interior del agua, estas son moléculas de agua, van a ver que las fuerzas se compensan. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de agua están interactuando entre sí en todas las direcciones. Pero, ¿qué pasa en la superficie? La superficie serían estas gotas que están acá, haciendo como una línea. En la superficie, las fuerzas, las moléculas de agua van a interactuar, pero hacia abajo y hacia los lados, de manera horizontal. Y no pueden interactuar hacia arriba porque evidentemente no hay moléculas por encima de la superficie. Entonces, eso va a generar una cohesión, que es otra propiedad del agua, donde las fuerzas intermoleculares se van a atraer entre sí, van a interactuar y muy fuerte entre estas moléculas debido a los puentes de hidrógeno. Esta propiedad, sobre todo, debido a los puentes de hidrógeno que se forman y se van a enlazar muy fuertemente, haciendo que disminuyendo el área superficial disminuyendo el área superficial y resultando en una tensión en la superficie del agua. Pero esta propiedad sobre todo es debido a la cohesión y a las fuerzas intermoleculares que se producen entre estas moléculas y por la falta de moléculas de agua por encima de la superficie. No sé si me siguieron hasta ahí con la tensión superficial. Eso es muy importante para el movimiento del agua en las plantas, sobre todo por capilaridad, la formación de gotas y la estabilidad de las superficies líquidas en sistemas biológicos. ¿Alguna duda con la tensión superficial del agua? Otra propiedad que tiene el agua va a ser la solvatación, debido a que el agua es una molécula polar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted añade sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, en un vaso con agua, ¿qué va a pasar? Se van a separar los iones. Es decir, se va a separar el catión sodio del anión cloruro. ¿Y qué pasa? Como la molécula de agua es polar, es decir, el oxígeno tiene una carga, parcialmente negativa, entonces va a rodear, se van a separar y va a rodear al catión de sodio. Mírenlo acá. El oxígeno con carga parcial negativa rodea al sodio. Y el hidrógeno, que tiene carga parcial positiva, va a rodear el cloruro, formando que una capa de hidratación, evitando que el sodio y el cloruro se vuelvan a unir. ¿Entienden hasta ahí? Esa es la solvatación. ¿No entienden? Como el agua es una molécula polar, tiene diferencias de carga, cuando usted añade sal al agua, se va a separar el catión del anión. Eso es lo que pasa cuando usted echa agua sal en un vaso. Y el hidrógeno, el oxígeno, las moléculas de oxígeno van a rodear al sodio. Y las moléculas de hidrógeno van a rodear el cloruro. Profe, ¿pero siempre va a ser con la sal? ¿O con otro elemento igual?
con otros elementos también, por supuesto. Estoy poniendo un ejemplo nada más que un cloruro de sodio. Eso con todos los elementos que el agua pueda disolver. Porque acuérdense que el agua es un solvente universal, pero no disuelve todo. Porque, por ejemplo, las moléculas hidrofóbicas es muy difícil que se disuelvan en el agua. Buenos días. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen o no? Este es el proceso que viene antes de la solubilidad, para disolver entonces la sustancia. Y esta propiedad de solvatación del agua, sobre todo, que va a permitir el transporte de iones, sodio, potasio, cloruro, así como el equilibrio osmótico y el funcionamiento de las células. Entonces, como les expliqué anteriormente, cuando usted, aquí está la sal sin disolver en el agua y ya después la sal disuelta. El agua va a rodear, como les expliqué anteriormente, el oxígeno va a rodear al sodio y el hidrógeno va a rodear al cloruro hasta que se disuelva. ¿Qué significa la solubilidad entonces? Es disolver una sustancia en un solvente como el agua. Es eso. Entonces, solvatación significa rodear al catión y al anión, y la solubilidad significa disolver ya la sustancia en el medio, en este caso el agua. Esto permite el transporte de nutrientes, la distribución de iones y reacciones metabólicas, así como el equilibrio interno de la célula. Es decir, la solvatación es un paso previo a la disolución de la sustancia. Pero les repito, el agua no puede disolver toda la sustancia como conocemos. Entonces, gracias a esas propiedades biológicas del agua, puede tener entonces actividad termorreguladora por su alto calor específico, como hemos visto, regulando la temperatura del cuerpo. Además, es un medio para reacciones químicas, para reacciones metabólicas. Además, actúa como detoxificante, es decir, para la secreción de desechos como la orina, el sudor, las heces fecales. Además, es un medio de dispersión en el citoplasma celular, ya que la mayor parte del citoplasma es agua, permitiendo entonces el movimiento y el transporte de sustancias. Y además, es importante para la estructura de las plantas, como vamos a ver más adelante, para la turgencia, para mantener entonces la planta rígida. Y acá tenemos como algunos beneficios de tomar agua. Ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, humedece el oxígeno que respiramos, ayuda a convertir los alimentos en energía, protege los órganos vitales, ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes, amortigua las articulaciones, conforma el 22% de los huesos, remueve los desechos y conforma el 83% de la sangre. Como ustedes pueden ver, el agua tiene sin el agua no pudiésemos vivir. Ningún organismo vivo pudiese vivir sin el agua, por todas las funciones que tiene en el organismo. ¿Hasta aquí? Ahora vamos a estudiar otro tipo de molécula orgánica, que son las sales minerales, también muy importantes para la estructura y mantenimiento de la función de la célula. Las sales minerales pueden ser solubles, que son las que conocemos que pueden ser en forma de iones y se disuelven evidentemente, y las insolubles, que forman estructuras sólidas, como los huesos. Los huesos, saben que están formados por las sales minerales. Y esto ayuda a la homeostasia, el pH celular, la actividad enzimática y la señalización celular. Y acá vemos que el calcio, el magnesio, el hierro, el sodio, el zinc y el fósforo son iones que sobre todo tienen una importancia fundamental en la célula, ya sea
formando lípidos. El sodio y el calcio es muy importante para la transmisión nerviosa, el calcio formando parte de los huesos también, en fin. Vamos a ver cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Las sales minerales insolubles tienen la función sobre todo de protección y sostén. El carbonato de calcio es una sal mineral que encontramos sobre todo formando estructuras sólidas en los caparazones de algunos protozoos marinos, en los esqueletos internos, las espinas, los huesos y los dientes, y los otolitos que están en el vestíbulo del oído interno. Estos es importante porque le da al organismo soporte físico, protección de los órganos y estructura corporal, el carbonato de calcio. Otra sal mineral insoluble que también forma estructuras sólidas sería el silicato. Los silicatos están compuestos por el silicio, que también le da estructura de sostén a microalgas, y en los caparazones le da protección a microorganismos, sobre todo las microalgas, las diatomeas y los protozoos, como ustedes ven acá. Son como esqueletos físicos de estos microorganismos, que le da una rigidez a la estructura de estos microorganismos. Y acá abajo tenemos otro sal mineral insoluble, que es el fosfato cálcico, que es la matriz mineral de los tejidos óseos. Ustedes saben que los huesos no solamente están formados por células, también están formados por una materia orgánica denominada colágeno, y el mineral que también le daría, y la combinación entonces del colágeno con los minerales, específicamente el fosfato cálcico, es el que le da la rigidez y soporte a nuestros huesos en el organismo. Entonces, las sales minerales como tal, las insolubles, la función que tienen es de estructurar. Le dan estructura a los huesos. Estructuras sólidas, forman estructuras sólidas. Eso. Mientras que las sales minerales solubles, que son las que se pueden disolver en agua, que son los iones, ya sea cationes o aniones, tienen sobre todo 4 funciones biológicas en las células, ya sea catalítica, formando parte de reacciones metabólicas, o dándole estabilidad molecular, es decir, se unen, como veremos más adelante, a otras moléculas para su funcionamiento. Pueden tener también función osmótica y tamponadoras, regulando el pH de la célula. ¿Qué cosas son las funciones catalíticas? ¿Dónde participarían entonces estos iones? Aquí tenemos una proteína inactiva. ¿Por qué es inactiva? Porque no está unida a su cofactor, que el cofactor en este caso sería un mineral, un ion. Sin embargo, cuando se une ese cofactor, la proteína se activa. Entre los cofactores más conocidos tenemos los iones cobre, manganeso, magnesio y zinc. Sin ellos la proteína no pudiese funcionar correctamente. Y además tenemos que los iones sodio y potasio, así como el cloruro de calcio, son importantes para la mantención del potencial de membrana. Ustedes no sé si dan fisiología. ¿No es la fisiología? Más adelante. Ah, ya, más adelante. Bueno, esta es una membrana, así por encima. Esta es una membrana y ¿qué cosa es potencial de membrana? La membrana va a ser negativa en el interior y positiva en el exterior. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad de iones, es decir, el potasio está más concentrado dentro de la célula
que el sodio. El sodio está menos concentrado, menos concentrado en el líquido extracelular. Y entonces esta diferencia que hay es lo que genera entonces un gradiente electroquímico. Estoy complicando mucho esto, ¿no? Genera un gradiente electroquímico en la membrana de manera tal que el potasio va a salir por esa diferencia de concentración y el sodio va a entrar a la membrana. Pero bueno, eso para que ustedes tengan una idea de que el sodio y el potasio es súper importante para la transmisión nerviosa, tanto en el músculo como en las neuronas. ¿Para el potencial de qué? Para el potencial de acción. ¿No? ¿No saben nada de eso? Bueno. Y la bomba sodio-potasio que es súper importante también con la ATP, adenosina trifosfato. No saben. Ya, no se lo voy a complicar entonces. Y aquí esto que ustedes ven acá, que lo vamos a ver más adelante, son los fosfolípidos. Fosfolípidos formando la membrana. Y estos son los canales iónicos formados por lo menos estos, formados por las proteínas. Otra función de los minerales solubles sería la estabilidad molecular. ¿Qué significa esto? Que se unen a moléculas. Por ejemplo, el hierro se une a la hemoglobina en sangre, lo cual es fundamental sobre todo para el transporte de oxígeno en las personas que padecen de déficit de hierro, como es el caso mío, que nos produce anemia. Cuando tenemos déficit de hierro, ustedes saben que entonces nos produce anemia y tenemos dificultad entonces con el transporte de oxígeno, nos agitamos más, yo por lo menos no puedo correr porque es súper me agito, en fin, porque tengo esa condición. Y el magnesio es también súper importante para la clorofila, según la clorofila, que ustedes saben que también es importante la clorofila en las células vegetales para captar la luz y realizar la fotosíntesis. Y el azufre, como ustedes ven acá, forma los puentes de disulfuro en algunos aminoácidos como la cisteína, muy importante para la estabilización de las proteínas y que no pierdan su estructura tridimensional. Estos son ejemplos de cómo el ion puede estabilizar las moléculas que existen en nuestro organismo, ya sea en la célula vegetal o en la célula animal. Otro ion importante es el fósforo, que el fósforo forma parte de adenosín trifosfato, el ATP. El ATP sí lo conocen, ¿no? Que es la molécula energética de la célula. Sin el ATP, la célula no pudiese funcionar. Cuando se rompen estos enlaces de grupo fosfato, se libera energía y la célula entonces la célula puede hacer su trabajo, vamos a decirlo así. También el fósforo forma parte de los ácidos nucleicos a través de ¿qué? Del enlace fosfodiéster. A través del enlace fosfodiéster, el fósforo forma parte de los ácidos nucleicos, lo que mantiene la estructura del material genético y se puede almacenar y transmitir la información. Y además el fósforo, como les comenté anteriormente, forma parte de la bicapa lipídica de la membrana celular, donde tiene un grupo fosfato, que es la cabeza polar de los fosfolípidos, y además la cola está compuesta por es hidrofóbica. ¿Alguna duda hasta aquí con los iones o están un poco perdidos? Y sean sinceros. Lo que les estoy dando ejemplos de cómo son importantes estos iones en nuestro organismo. Eso. ¿Qué es lo que no entienden? Si no, no puedo avanzar. Entonces sí lo entienden porque... ¿Qué no entienden? ¿Por qué se ríen?
y no dicen nada. ¿No entienden nada? O es que voy muy rápido, o no sé, no me hago entender. ¿Qué pasa? Bueno, si no hay retroalimentación, ahí sí que entonces estamos muy mal. Entonces yo no sé cómo ayudarlos entonces, si no me dicen. Siento que va muy rápido. ¿Eh? Siento que va muy rápido. Que voy muy rápido. Sí, o sea, yo creo que vamos con esto de hablar, que habla muy rápido y a veces no le... Ya. Y hasta ahora no sé qué es lo que no han entendido entonces de la... O sea, no, yo de eso soy sincero. Ya. ¿De esto sí han entendido o no? Porque realmente son como ejemplos. Esta clase como que es más sencilla. O sea que son muy enredados los nombres. ¿A los nombres? Sí, es que son muchos ejemplos bien complejos. Pero se entiende. A ver, es que ya les digo, la conferencia nos las dan a nosotros. Yo trato de hacerlo un poco más potable, pero hay diapositivas que yo no las puedo quitar. ¿Entiendes? Son diapositivas que da la profesora de cátedra. Entonces ella pone todos esos ejemplos.